Señor, si me va a dar un balazo, por favor apunte a la cabeza y no al pecho, porque traigo la canasta colgada y si se rompe el pan o se llena de sangre, mi mamá se muere de tristeza antes que de hambre y ella no tiene la culpa de que yo sea un estorbo. La voz del niño, fina como un hilo de cobre a punto de romperse, pero cargada con una dignidad que no correspondía a sus años de edad, ni a la mugre que cubría sus rodillas raspadas, cortó el aire denso y vibrante de la gasolinera en la salida sur de Culiacán, congelando el movimiento de los 3 escoltas, que ya tenían los dedos curvados sobre los gatillos de sus fusiles de asalto. Eran las de la tarde de un Viernes Santo, un día donde el calor de Sinaloa derrite el asfalto y el silencio se respeta, pero el convoy de 4 camionetas Cheyenne de doble cabina, blindadas hasta los dientes y con las ventanas tintadas más oscuras que la conciencia de sus ocupantes, había parado a repostar combustible y a comprar hielo, creando una burbuja de tensión que nadie, en su sano juicio, se atrevería a romper. Nadie, excepto Carlitos, un niño esquelético con una camiseta de fútbol que le llegaba a las rodillas y una canasta de mimbre viejo llena de semitas de trigo y pan de mujer colgada al cuello con un lazo de plástico. El hombre al que el niño se dirigía, un gigante de casi conocido en el bajo mundo y en los corridos prohibidos como el comandante León, acababa de bajar de la unidad piloto para estirar las piernas y su sola presencia, con las botas de piel de avestruz y la pistola con cachas de oro y diamantes brillando al sol, era suficiente para que los despachadores de gasolina miraran al suelo y rezaran en silencio. El León, un hombre que había ordenado quemar ranchos enteros sin pestañear, se quedó inmóvil con la mano a medio camino de ajustar sus gafas de sol, mirando hacia abajo, hacia esos ojos negros y enormes, que lo desafiaban no con violencia, sino con una resignación aterradora. El jefe de seguridad, un tipo nervioso apodado el Chispa, dio un paso adelante con la culata del rifle levantada para apartar al niño como si fuera un perro callejero, gritando que se largara si no quería terminar en una bolsa. Pero el León levantó un solo dedo, un movimiento mínimo y perezoso que detuvo al sicario en seco como si hubiera chocado contra un muro de concreto. El silencio regresó pesado, pegajoso, solo roto por el zumbido de las bombas de gasolina. El León se agachó lentamente, haciendo crujir el cuero de su chaleco táctico, ignorando el polvo del suelo, hasta quedar cara a cara con el niño, y se quitó las gafas oscuras, revelando unos ojos que habían visto el infierno y habían decidido comprarlo. «Dijiste que prefieres un tiro en la cabeza que perder el pan», preguntó el León con una voz que sonaba a grava triturada. «Sí, señor», respondió Carlitos sin temblar, aunque sus piernas eran como popotes al viento. «El pan es dinero y el dinero es medicina. Mi mamá no cena hace 3 días porque me da lo poco que hay a mí y si no vendo esto, hoy tampoco cena ella y se me va a morir». En ese instante algo se rompió dentro de la armadura emocional del capo, un recuerdo viejo de su propia infancia de miseria que emergió como un golpe traicionero y supo que ese día la ruta de entrega de la mercancía iba a tener que esperar porque había una cuenta pendiente con el destino que necesitaba saldar. «¿Cuánto vale toda la canasta?», preguntó el León sin dejar de mirar al niño a los ojos, buscando la mentira. Buscando el engaño habitual de los halcones que usan niños para espiar, pero solo encontrando una verdad dolorosa y cristalina. «Pesos, señor, son piezas a pesos». «Están recién hechas», dijo Carlitos con un destello de orgullo profesional en su voz. El León metió la mano en el bolsillo de su pantalón vaquero y sacó un fajo de billetes de pesos amarrados con una liga, un ladrillo de dinero que representaba más de lo que la familia de Carlitos ganaría en años. Le puso el fajo entero dentro de la canasta sobre el pan dulce que olía a piloncillo y a leña. «Ahí van pesos, chamaco. Quédate con el pan y quédate con el cambio». Los escoltas intercambiaron miradas de incredulidad, pero nadie dijo nada. Cuestionar al León era una forma rápida de suicidio. Carlitos miró el dinero, luego miró al hombre y en lugar de sonreír o correr, se puso a llorar en silencio. Lágrimas gordas y limpias que lavaban la mugre de sus mejillas. «No puedo aceptarlo, señor», susurró el niño empujando la canasta de vuelta hacia el sicario. «¿Por qué, cabrón? ¿No te gusta mi dinero?» «Es dinero bueno, aunque venga de manos malas», gruñó el León ofendido y sorprendido. «No es eso, señor».
Es que si llego a la casa con tanto dinero, mi mamá va a pensar que robé o que hice algo malo. Y si viene el cobrador, nos lo va a quitar todo otra vez, como nos quitó la tele y la estufa. La mención del cobrador hizo que los ojos del león se entrecerraran, convirtiéndose en dos ranuras peligrosas. Esa palabra activó una alarma en su sistema, una señal de que había un depredador suelto en su territorio, un depredador que no pagaba plaza y que se alimentaba de los débiles, algo que el código torcido, pero estricto del cártel prohibía terminantemente bajo su mando. «Súbete a la camioneta», ordenó el león poniéndose de pie y sacudiéndose el polvo de las rodillas. Carlitos retrocedió un paso abrazando su canasta. Mi mamá me dijo que nunca me subiera a carros de desconocidos. El león soltó una carcajada seca, un sonido que no llegaba a sus ojos. Tu mamá es una mujer sabia, pero yo no soy un desconocido, mijo. Soy el que van a hacer que ese cobrador vomite hasta el último centavo que les quitó. Súbete. Te doy mi palabra de hombre. Que te llevo con tu jefa, sano y salvo. Y si no cumplo, le dices a mi gente que me meta el tiro a mí. Hizo una seña al Chispa, quien abrió la puerta pesada de la camioneta blindada. El niño, viendo la determinación en el rostro del gigante y sintiendo que tal vez, solo tal vez, Dios había escuchado sus oraciones nocturnas, trepó al asiento de cuero, que olía a locara y a aire acondicionado, un olor a riqueza que nunca había conocido. El convoy arrancó saliendo de la gasolinera como una manada de bestias mecánicas rugiendo hacia la carretera, mientras el león tomaba el radio. Atención a todas las unidades, cambiamos de ruta. Código familiar. Vamos a donde el niño nos diga y quiero ojos en la espalda, que no nos sigan los contras. Mientras las camionetas devoraban el asfalto, el león sacó una botella de agua fría de una hielera y se la dio a Carlitos, quien bebió con desesperación. ¿Quién es ese cobrador, mi hijo? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? Preguntó el capo con el tono suave que usaba antes de ordenar una ejecución. Le dicen, don Anselmo, señor, es el dueño de la cuartería donde vivimos. Antes teníamos una casa propia. Bonita. Con un árbol de mango en el patio, pero mi papá se enfermó del riñón y pidió dinero prestado para las medicinas. Don Anselmo le prestó, pero le hizo firmar muchos papeles que mi papá no entendía. Porque no sabía leer bien. Cuando mi papá se murió hace meses, don Anselmo llegó con policías y nos sacó. Dijo que la deuda había crecido mucho, que eran intereses. Nos quitó la casa. Nos quitó los muebles y ahora nos cobra renta por vivir en un cuarto de lámina en su terreno. Cada semana va y si no tenemos dinero, se lleva cosas. La semana pasada se llevó la licuadora de mi mamá. Y los zapatos de la escuela. Por eso vendo pan para juntar la renta de hoy, porque dijo que si hoy no pagamos, nos echa a la calle. La historia brotaba de la boca de Carlitos como un torrente de dolor contenido. Cada palabra un clavo más, en el ataúd de don Anselmo. El león escuchaba apretando el volante forrado en piel hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Odiaba a los usureros. En su mundo el negocio era brutal, sí, pero era directo. Te metías, ganabas o perdías. Pero abusar de una viuda y un huérfano usando leyes tramposas y letras chiquitas era una bajeza que le revolvía el estómago. Interés, murmuró el león con asco. Vamos a ver cuánto interés le cobro yo por el aire que respira. El convoy se adentró en las colonias periféricas de la ciudad, dejando atrás el pavimento y entrando en calles de tierra llena de baches y basura, donde las casas eran parches de cartón y esperanza. La gente se asomaba por las ventanas, temerosa al ver pasar las camionetas de lujo, sabiendo que esa visita solo podía significar problemas. Carlitos iba guiando, señalando con su dedo pequeño y sucio. Es allá, señor, donde está la reja verde oxidada. Llegaron a una vecindad miserable, un conjunto de cuartos levantados con bloques grises sin enjarrar y techos de lámina que vibraban con el calor. En el centro del patio de tierra, una mujer joven, pero envejecida por él sufrimiento, con el cabario recogido en un chongo desordenado y un delantal manchado de harina, estaba de rodillas frente a un hombre gordo y sudoroso que sostenía una libreta.
El hombre, don Anselmo, vestía una guayabera blanca que apenas contenía su estómago y usaba varios anillos de oro en sus dedos morcillones. Estaba gritando, manoteando, y dos guardaespaldas de poca monta con pistolas fajadas al cinto se reían detrás de él. No me vengas con lloriqueos, Lucía. El plazo se venció a las. Si no tienes los pesos, te largas ahorita mismo y deja esa estufa que se queda a cuenta. De los daños, gritaba el luzurero pateando una cubeta de agua que estaba cerca. El león vio la escena a través del parabrisas blindado y sintió una calma fría descender sobre él. La calma del depredador antes del salto. Quédense aquí, ordenó a sus hombres por el radio. Nadie baja hasta que yo diga, quiero ver qué tan valiente es este marrano cuando cree que nadie lo ve. El león bajó de la camioneta solo, sin sacar el arma, ajustándose el sombrero y caminando con paso lento y pesado hacia el portón de la vecindad. El ruido de la puerta de la camioneta al cerrarse hizo que los guardaespaldas de don Anselmo voltearan. Al ver al gigante acercarse, sus sonrisas se borraron. Reconocieron el porte, la ropa, la actitud. Intentaron alertar a su jefe. Pero el miedo les atascó la voz. Don Anselmo, ocupado humillando a la mujer, no se dio cuenta hasta que una sombra cubrió el sol sobre él. ¿Quién diablos eres tú? ¿Vienes a rentar? No hay cuartos. Ladró el gordo sin voltear del todo. Vengo a pagar una deuda, dijo el león con voz suave. Lucía, la madre de Carlitos, levantó la vista con los ojos rojos de llorar y vio al hombre. No lo conocía. Pero instintivamente supo que era peligroso y su primer impulso fue buscar a su hijo. Carlitos, ¿dónde está mi hijo?, gritó ella, poniéndose de pie de un salto. Su hijo está en mi camioneta. Señora, comiendo aire acondicionado y cuidando el pan. Está bien, dijo el león sin dejar de mirar a la nuca de don Anselmo. El usurero se giró lentamente, molesto por la interrupción y al ver a él. León, su arrogancia vaciló por un segundo, pero su estupidez era más grande que su instinto de supervivencia. ¿Y tú qué te metes? Eres el nuevo marido de esta muerta de hambre. Si vienes a pagar. Son pesos, de la renta y de multa por el retraso y por mi tiempo. El león sonrió mostrando unos dientes blancos y perfectos que contrastaban con su piel curtida. Pesos barato. ¿Y cuánto vale la estufa que le quieres quitar? ¿Y la casa que le robaste al difunto? ¿Y las lágrimas del niño? Don Anselmo se puso rojo de ira. ¿De qué hablas? Yo soy un hombre de negocios respetable. Tengo papeles. Todo es legal. Sáquenlo de aquí. Ordenó a sus gorilas. Los dos hombres llevaron las manos a sus cinturas intentando desenfundar sus armas cortas. Un movimiento torpe y lento. ¿Fue el último error de sus vidas? ¿O lo hubiera sido si el león no hubiera decidido dar una lección en lugar de una ejecución inmediata? Antes de que pudieran sacar las pistolas, se escuchó el sonido inconfundible de 3 cerrojos de rifles de asalto cargándose simultáneamente. Desde las camionetas las ventanas bajaron y asomaron los cañones negros de los rifles, apuntando directamente a las cabezas de los matones. Los gorilas se congelaron levantando las manos lentamente, pálidos como la cera. Don Anselmo miró a su alrededor, dándose cuenta de repente de que estaba rodeado por un ejército personal. Las gotas de sudor en su frente se volvieron frías. Parece que tus amigos cambiaron de opinión, dijo el león dando un paso adelante, invadiendo el espacio personal del usurero, hasta que pudo oler su miedo. Una mezcla de loción barata y sudor agrio. Papeles, dices, a ver, enséñame esos papeles. Don Anselmo temblando, sacó una carpeta de piel de su sobaco. Aquí está el contrato. El pagaré, todo notariado. El león tomó la carpeta con dos dedos como si fuera algo sucio y sin abrirla sacó un encendedor de plata de su bolsillo. Lo encendió con un chasquido metálico y acercóla. Llama a la esquina de la carpeta. No son los originales, chilló don Anselmo intentando manotear, pero el león le dio un empujón en el pecho que lo mandó sentado al suelo de tierra. Eran los originales, ahora son ceniza como tu reputación. El fuego consumió el papel rápidamente, las letras negras y las firmas tramposas,
convirtiéndose en humo gris que subía al cielo. Lucía miraba la escena con las manos en la boca sin poder creer lo que veía. Su deuda, su condena estaba ardiendo frente a sus ojos. Ahora vamos a hablar de negocios, gordo. Tú dices que te deben dinero. Yo digo que tú le debes a esta señora. Le debes una casa, le debes los muebles. Le debes la tranquilidad y me debes a mí el tiempo que estoy perdiendo aquí contigo. El león hizo una seña y él. Chispa bajó de la camioneta trayendo a Carlitos y la canasta de pan. El niño corrió hacia su madre y se abrazaron con una fuerza desesperada. Mamá, este señor me compró todo el pan y dice que nos va a devolver la casa. Lucía miró al león a través de sus lágrimas, una mezcla de gratitud y terror en su mirada. ¿Quién es usted, señor? ¿Qué quiere de nosotros? El león se quitó el sombrero. Un gesto de respeto antiguo. Soy alguien que tuvo una madre que también lloraba por dinero, señora, y nadie la ayudó. Hoy yo tengo el poder de equilibrar la balanza. Don Anselmo, dijo volviéndose hacia el usurero que intentaba arrastrarse hacia atrás como un cangrejo asustado. ¿Dónde están las escrituras de la casa que les quitaste? Y no me mientas, porque tengo gente que puede desarmar tu oficina y tu vida en minutos. Don Anselmo, viendo que su mundo de pequeños abusos se había estrellado contra una pared de violencia real, se rompió en la caja fuerte, en mi oficina. En el centro. Por favor, no me mate. Tengo familia. El león soltó una risa oscura. Todos tenemos familia, Anselmo. El problema es que a ti no te importó la familia de ellos. Súbanlo a la batea, ordenó a sus hombres. 2 sicarios agarraron al gordo por los brazos y lo arrastraron hacia una de las camionetas, tirándolo en la parte trasera como un costal de papas. Señora Lucía, recoja sus cosas, las importantes. Documentos, fotos, lo demás déjelo. Vamos a ir a recuperar su casa verdadera y vamos a llenarla de muebles nuevos, dijo el león. Pero, señor, esa casa ya la vendió, o eso dijo. Balbuceó Lucía. El león miró a Anselmo que gemía en la camioneta. Si la vendió, la vamos a desvender. Y si vive alguien ahí, se van a mudar hoy mismo. Aquí en Sinaloa, cuando el león ruge, las leyes cambian. Subieron a Lucía y a Carlitos a la camioneta blindada, donde el niño miraba todo con ojos brillantes, sintiéndose por primera vez en su vida protegido por una fuerza invencible. El convoy arrancó hacia el centro de la ciudad, hacia la oficina del usurero, pero el león sabía que esto no iba a ser tan sencillo. Don Anselmo no operaba solo. Un parásito así siempre tiene un huésped éndolo. Probablemente un político corrupto o un comandante de policía comprado. Y al quemar esos papeles y levantar al usurero, el león acababa de declarar una guerra local. El radio sonó con estática. Jefe, tenemos compañía. 2 patrullas de la municipal nos vienen siguiendo desde que salimos de la colonia y traen actitud agresiva. El león miró por el retrovisor. Efectivamente, las luces rojas y azules parpadeaban a lo lejos. La municipal Anselmo debe tener botón de pánico o sus gorilas llamaron. Bien, si quieren bailar vamos a poner la música. El león tomó el radio de frecuencia abierta. Aquí, comandante León, para las unidades que me siguen. Den media vuelta y váyanse a comer donas. Si me paran, no voy a mostrar licencia, voy a mostrar plomo. Y traigo a una familia civil. Así que si disparan y asustan al niño, los voy a cazar hasta debajo de sus camas. Hubo un silencio en la radio y luego las patrullas apagaron las sirenas y dieron vuelta en U desapareciendo. El poder del león era absoluto en esa zona. Llegaron a la oficina de Anselmo, un local de préstamos con rejas de acero y letreros de dinero al instante. El león bajó con Anselmo agarrado del cuello. De la camisa. Abre la caja. El usurero temblando abrió la combinación. Dentro había fajos de billetes, joyas de empeño y documentos. El león ignoró el dinero y buscó los papeles. Ahí estaban. Escrituras originales de la casa de Lucía y de muchas otras familias. Chispa, agarra todo. Vamos a hacer una fogata de deudas hoy en la noche. Pero esta escritura, dijo separando de Lucía.
Esta se va con nosotros. Salieron de la oficina y se dirigieron a la antigua casa de Carlitos. Al llegar vieron que estaba ocupada. Había un auto estacionado afuera y música alta. El león se bajó y tocó la puerta. Abrió un hombre con aspecto de matón sin camisa. ¿Qué quieres? El león le puso la escritura en el pecho. Esta casa tiene dueña. Tienes minutos para sacar tus chivas y largarte. Y si dejaste un rayón en la pared, lo pagas con sangre. El hombre intentó ponerse bravo, pero al ver el comando detrás del león, palideció y empezó a gritarle a su mujer que empacara. En minutos la casa estaba vacía. El león entró con Lucía y Carlitos. La casa estaba sucia, pero era suya. El árbol de mango seguía ahí en el patio. Lucía abrazó el tronco y lloró besando la corteza. Gracias, señor. Gracias, que Dios se lo pague. El león se sintió incómodo con tanta gratitud. No me agradezca, señora. Solo estoy equilibrando la balanza. Tenga le dio un fajo de billetes que sacó de la caja fuerte de Anselmo. Esto es para que amueble y para que el chamaco vaya a la escuela y deje de vender pan. Y si Anselmo o alguien se acerca, usted diga que es protegida del león. Nadie la va a molestar. Se dio la vuelta para irse, pero Carlitos le agarró la pierna. Señor, ¿puedo ser sicario como usted cuando sea grande para defender a mi mamá? El león se detuvo en seco. Se agachó y miró al niño con una seriedad mortal. No, mi hijo, nunca digas eso. Yo soy sicario porque no tuve opción, porque el mundo me masticó y me escupió. Tú tienes opción, tú vas a estudiar. Vas a ser doctor o ingeniero o licenciado de los buenos. Vas a defender a tu mamá con leyes y con inteligencia, no con balas. Porque las balas se acaban, pero lo que tienes aquí, le tocó la cabeza. Eso nadie te lo quita. Prométemelo. Carlitos asintió asustado, pero entendiendo. Lo prometo. El león salió de la casa sintiendo un peso menos en el alma, pero el destino es caprichoso y la paz dura. Poco en la vida de un narco. Apenas subió a la camioneta, el teléfono satelital encriptado sonó. Era el jefe de Plaza Regional, su superior. León, ¿qué desmadre armaste? Ese gordo Anselmo es él. Contador del lavado de dinero del cártel de los Soles. Acabas de secuestrar al hombre que maneja las finanzas de nuestros rivales. Tienen a comandos buscándote ahora mismo. Dicen que van a quemarla ciudad si no lo entregas. El león miró a Anselmo que seguía lloriqueando en la batea. Sonrió. No sabía que el pez era tan gordo. Había ido por un pan y había pescado un tiburón. Pues que vengan. Jefe, aquí los espero y dígales que traigan bastantes bolsas negras porque las van a necesitar. Colgó el teléfono y miró a sus hombres. Se acabó la obra de caridad. Preparen los fierros y avisen a los punteros. Se nos viene la guerra encima. Pero esta noche ese niño cena caliente bajo su propio techo y eso vale más que cualquier plaza. El convoy arrancó alejándose de la casa recuperada, preparándose para una noche de fuego y sangre. El león sabía que tal vez no sobreviviría al amanecer, pero mientras miraba por el retrovisor, la luz encendida en la ventana de Carlitos, sintió una paz que no había sentido en años. Había salvado algo puro en un mundo podrido. Y si tenía que morir defendiendo eso, sería una buena muerte. Pongan corridos, ordenó, y que truenen los cuernos. La música empezó a sonar, mezclándose con el rugido de los motores, mientras la noche de Culiacán se preparaba para ser testigo de una batalla legendaria. Si quieres ver cómo el león y sus hombres se enfrentan a un ejército para proteger lo que es justo y descubrir el secreto oscuro que don Anselmo guarda en su memoria, dale like a este vídeo y comparte, porque el próximo capítulo será una explosión de adrenalina que no podrás olvidar. El sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía presagiar lo que estaba por venir. El león ordenó desplegar el perímetro defensivo en una bodega abandonada a las afueras de la ciudad, un lugar que conocía bien y que servía como fortín en tiempos de crisis. Bajen al gordo y amárrenlo a una silla en el centro.
Quiero que cante antes de que lleguen sus amigos, ordenó don Anselmo, ahora consciente de que su valor residía en lo que sabía y no en su dinero. Empezó a hablar antes de que le preguntaran. Les voy a decir todo. Las cuentas en Panamá, los nombres de los políticos, las rutas, pero protéjanme, ellos me van a descuartizar si me agarran. El león se sentó frente a él limpiando su pistola. Con un trapo rojo. Eso depende de qué tan rápido hables. Tienes minutos antes de que empiece el baile. Y el baile empezó antes de lo esperado. Un cohete RPG impactó contra el portón de la bodega, volándolo en pedazos y llenando el aire de polvo y esquirlas de metal. ¿Contacto? Contacto por el flanco sur. Son como camionetas, monstruo, gritó el Chispa por el radio mientras las balas empezaban a repiquetear contra las paredes de concreto. El león se puso el casco táctico y se asomó por una tronera. El cártel de los soles había mandado a su élite las fuerzas especiales del sol. Es militares entrenados para matar sin piedad. Venían con todo. Aguanten la posición. Fuego a discreción. Rugió el león, abriendo fuego con su rifle modificado. La batalla fue feroz, ensordecedora. Los sicarios del león, leales hasta la muerte, peleaban como demonios, sabiendo que no había retirada. Las granadas volaban, los gritos de los heridos se mezclaban con las explosiones. En medio del caos, don Anselmo intentó desatarse y correr, pero una bala perdida le dio en la pierna, dejándolo clavado en el suelo, gritando. El león lo miró y negó con la cabeza. Nadie se va sin pagar, gordo. La munición empezaba a escasear cuando se escuchó un sonido diferente en el aire. ¿Rotores? Helicópteros. ¿Son de ellos o de nosotros?, preguntó el Chispa, sangrando por una herida en el hombro. El león miró hacia arriba. Eran dos Blackhawks negros sin matrícula. No eran del gobierno. Eran refuerzos del cártel de los soles. Estamos jodidos, pensó el león. Pero nos vamos a llevar a varios por delante. Justo cuando parecía que iban a ser aniquilados, una columna de vehículos apareció por la retaguardia de los atacantes. Eran camionetas blancas con las siglas del cártel del León. El jefe regional había decidido apoyar a su mejor comandante. La balanza se equilibró y el campo de batalla se convirtió en una carnicería. Los helicópteros tuvieron que retirarse ante él. Fuego antiaéreo de los refuerzos. Los atacantes, viéndose flanqueados, huyeron, dejando atrás sus vehículos humeantes y a sus muertos. El silencio volvió poco a poco, roto solo por los gemidos y el crepitar del fuego. El león salió de la bodega cubierto de polvo y sangre ajena, pero vivo. Caminó hacia donde estaba don Anselmo, quien lloraba de dolor. Tuviste suerte, gordo. Hoy no te mueres. Pero vas a pasar una larga temporada en un sótano contándonos todo lo que sabes. Esa noche, muy tarde, el león pasó discretamente frente a la casa de Carlitos. Las luces estaban apagadas. Pero se veía el resplandor azul de una televisión nueva a través de la ventana. Se imaginó al niño durmiendo tranquilo, con el estómago lleno, soñando con un futuro mejor. El león sonrió. Una sonrisa cansada, pero genuina. Sacó su teléfono y borró la foto de la familia de Carlitos que había tomado para protegerlos. Ya no la necesitaba, estaban a salvo. Misión cumplida. Susurró al viento. Arrancó la camioneta y se perdió en la oscuridad un guardián silencioso en un mundo de lobos, listo para la siguiente batalla, sabiendo que aunque sus manos estuvieran manchadas de sangre, su corazón todavía guardaba un espacio para la luz. Y así, entre leyendas y balas, la historia del sicario que compró un pan y salvó una vida, se convirtió en un susurro de esperanza en las calles olvidadas de México, recordándonos el olor a pólvora quemada y sangre coagulada se había impregnado en la tapicería de cuero de la camioneta blindada, como un perfume maldito que ni el aire acondicionado al máximo podía disipar. Pero para el comandante León ese era el aroma de la supervivencia, el recordatorio olfativo de que una noche más había logrado engañar a la muerte en su propio juego. Eran las de la madrugada y el silencio había vuelto a caer sobre Culiacán, un silencio mentiroso y pesado que solo servía de telón para la siguiente obra de terror.
El león conducía con una mano, la otra sostenía un cigarrillo que se consumía lentamente, iluminando su rostro cansado con cada calada. A su lado, el Chispa dormitaba con el fusil entre las piernas, agotado por la batalla en la bodega, mientras que en la parte trasera, amordazado y con los ojos vendados, don Anselmo gemía suavemente cada vez que el vehículo pasaba por un bache, recordándole que su vida pendía de un hilo más delgado que el humo del tabaco. Habían ganado la escaramuza contra las fuerzas especiales del Sol. Sí. Pero el león sabía que aquello no era una victoria, era apenas el primer movimiento de una partida de ajedrez que se jugaba con plomo y vidas humanas. El cártel de los soles no enviaba a sus escuadrones de la muerte por un simple usurero de barrio. Había algo más. Un secreto podrido enterrado bajo la superficie de esa deuda de pesos. Y el león estaba decidido a arrancárselo a Anselmo, aunque tuviera que desarmarlo hueso por hueso. El convoy de camionetas blancas, ahora reducidas a 3 unidades operativas y llenas de agujeros de bala, se dirigió hacia una casa de seguridad en la Sierra Baja, lejos de los ojos curiosos de la policía municipal y de los satélites del gobierno. Mientras subían por los caminos de terracería, el león pensaba en Carlitos. La imagen del niño durmiendo en su cama nueva, protegido, era lo único que mantenía a raya a los demonios que le gritaban que se había equivocado, que había puesto en riesgo a toda su organización por un sentimentalismo barato. No fue un error, se dijo a sí mismo expulsando el humo. Fue justicia. Y si me matan por eso, al menos me moriré, sabiendo que mi alma no está tan negra como dicen. Llegaron al refugio, una cabaña de piedra camuflada entre la vegetación seca, y bajaron a Anselmo a empujones. El usurero cayó de rodillas en la tierra llorando a través de la mordaza. Lo arrastraron hasta un sótano iluminado por una sola bombilla desnuda que oscilaba con la corriente de aire, creando sombras largas y danzantes que parecían espectros esperando su turno. El león se sentó en una silla de metal frente al prisionero, se quitó el sombrero y lo puso sobre la mesa junto a su pistola y un cuchillo de monte. Hizo una señal y el Chispa le quitó la mordaza y la venda a Anselmo. El gordo parpadeó cegado por la luz y cuando enfocó la mirada en los ojos depredadores del león, se orinó encima por segunda vez esa noche. Por favor, comandante, tengo dinero. Tengo mucho dinero en caletas enterradas. Todo es suyo, pero no me haga daño, suplicó Anselmo, su voz aguda por el pánico. El león no se inmutó, tomó el cuchillo y empezó a limpiarse las uñas con la punta afilada, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Anselmo, Anselmo, sigues sin entender. Tu dinero ya es mío, tu vida ya es mía. Lo único que tienes para negociar es la velocidad de tu muerte. ¿Quieres que sea rápida un pumi y se acabó? ¿O quieres que nos tomemos unos días para conocernos a fondo? El usurero tembló violentamente. Le diré todo lo que quiera. El león se inclinó hacia adelante. Quiero saber por qué. ¿Por qué los soles mandaron a sus mejores hombres helicópteros y misiles por ti? Tú eres un lavador de dinero de tercera categoría. No vales el combustible de esos pájaros. ¿Qué tienes, Anselmo? ¿Qué sabes? Y más importante, ¿qué tiene que ver la casa de la señora Lucía en todo esto? Anselmo tragó saliva, sus ojos moviéndose de un lado a otro, como buscando una salida que no existía. Si le digo, me van a matar. Ellos son peores que usted. Ellos matan familias enteras. El león clavó el cuchillo en la mesa de madera con un golpe seco que hizo saltar al gordo. Ellos están lejos. Yo estoy aquí y yo también sé borrar apellidos completos del registro civil. Habla. Anselmo rompió a llorar. Un llanto de derrota total. No es la casa, no es el terreno, es lo que está abajo, lo que escondió el marido de Lucía. El león frunció el ceño. El marido de Lucía, el padre de Carlitos, era un albañil que murió de insuficiencia renal. Un hombre pobre. ¿De qué hablas? El marido era un obrero. Sí, sí. Pero antes de enfermarse trabajaba en la construcción del túnel de escape del penal de Aguaruto. Cuando se fugó el Señor de los Cielos.
Él vio cosas, encontró cosas. Anselmo tomó aire hiperventilando. El marido de Lucía se robó un disco. Duro, un disco duro encriptado que pertenecía al ingeniero del cártel de los Soles. Pensó que podía venderlo, que podía sacar dinero para sus medicinas, pero le dio miedo. Lo enterró. Lo enterró bajo el piso de la cocina de su casa, debajo de donde ponían la estufa. Cuando murió, los Soles se enteraron de que él lo tenía. Me contrataron a mí para quitarle la casa a la viuda. Legalmente para poder entrar y buscar el disco sin levantar sospechas. Por eso quería la casa vacía, por eso no dejé que se llevaran nada. El León sintió un frío recorrerle la espalda. Un disco duro del cártel de los Soles, información, rutas, nóminas de políticos comprados, cuentas bancarias, ubicaciones de laboratorios. Eso valía miles de millones de dólares. Eso valía una guerra. Y estaba enterrado bajo la cocina donde Carlitos desayunaba pan duro. Hijo de tu madre, rugió el León dándole un revés a Anselmo que le rompió el labio. Ese niño y su madre están viviendo encima de una bomba nuclear y tú lo sabías. El León se levantó tirando la silla. El peligro acababa de escalar exponencialmente. Si los Soles sabían que el disco estaba ahí, no se detendrían ante nada. Ya no les importaba la legalidad. Iban a entrar, iban a matar a quien estuviera ahí. Iban a demoler la casa para recuperar su información. Y él había dejado a Carlitos y a Lucía ahí solos. Creyendo que estaban a salvo, porque él había espantado a un usurero. Chispa, prepara las camionetas, nos vamos ya, gritó el León corriendo hacia la salida. Y el gordo preguntó el Chispa. Déjalo ahí. Si regresamos, lo matamos. Si no regresamos, que se pudra. El León subió a la camioneta piloto, su mente corriendo a por hora. Había cometido el error de novato, subestimar al enemigo. Había pensado que era una disputa local, pero se había metido en medio de una operación de inteligencia de alto nivel. Tomó el radio. Código rojo. Atención a todos los punteros del sector sur. Quiero ojos en la casa de la familia recuperada. Si ven una mosca acercarse, me avisan. Muévanse, el convoy salió de la sierra volando bajo, los motores forzados al límite, las llantas derrapando en las curvas peligrosas. El sol empezaba a salir pintando el cielo de tonos púrpuras y naranjas. Pero el León solo veía rojo. Miraba el reloj obsesivamente. Estaban a minutos de la ciudad. Minutos eternos. El teléfono satelital sonó. Era uno de sus halcones en la colonia. Comandante, hay movimiento. Son convoys de la policía estatal, pero traen tenis y pasamontañas. Son sicarios. Disfrazados. Están cerrando las calles alrededor de la casa de la señora Lucía. Están evacuando a los vecinos. El corazón del León se detuvo un segundo y luego arrancó a latir con la fuerza de un martillo. No los dejen entrar. Hagan lo que sea, disparen al aire, quemen carros, bloqueen las calles. Voy para allá. Gritó. Pero sabía que sus halcones eran solo vigilantes con radios y pistolas cortas. No podían detener a un convoy de asalto. Golpeó el volante más rápido. El León marcó el número del celular que le había comprado a Lucía el día anterior. Contesta, contesta, por favor. Sonó una vez, 2 veces, 3. Bueno, contestó la voz adormilada de Lucía. Señora, escúcheme bien. Agarre a Carlitos y métense al baño, al cuarto más cerrado que tenga. No salgan, no abran la puerta. Tírense al suelo. Vienen por ustedes. Señor León, ¿qué pasa? Escucho sirenas. Hágame caso, Lucía, al suelo. Ya se escuchó un estruendo en la línea, como una puerta siendo derribada y luego gritos y la llamada se cortó. No. Rugió el León. En la colonia periférica la situación era de caos controlado. 3 camionetas de la policía estatal clonadas habían roto el cerco perimetral.
Hombres armados con fusiles de asalto y uniformes tácticos negros descendieron con precisión militar. No eran policías comunes, eran los carniceros, la unidad de élite de los soles para trabajos sucios. El líder del escuadrón, un hombre apodado, el cirujano, por su afición a los cuchillos, hizo una señal de mano. Aseguren el objetivo. Recuperen el paquete, limpien la escena sin testigos. 2 sicarios patearon la puerta de la casa recién recuperada. Lucía, que acababa de colgar el teléfono, abrazó a Carlitos y corrieron hacia el baño. Pero no fueron lo suficientemente rápidos. Uno de los hombres agarró a Lucía por el cabello y la lanzó contra la pared. Carlitos, en un acto de valentía suicida, mordió la mano del atacante. «Deja a mi mamá», gritó el niño. El sicario soltó un gruñido y le dio un golpe con la culata del rifle en la cabeza al niño, dejándolo aturdido en el suelo. «No, Carlitos», gritó Lucía tratando de arrastrarse hacia él. El cirujano entró caminando tranquilamente, observando la casa. Sacó un dispositivo detector de metales y densidad del suelo. Caminó hacia la cocina. El dispositivo empezó a pitar. «Ahí está», dijo con una sonrisa fría, «traigan el mazo, rompan el piso». Mientras 2 hombres empezaban a golpear el concreto con marros, el cirujano se volvió hacia Lucía y el niño. «Lástima. Eran una familia bonita, pero vieron nuestras caras», sacó una pistola con silenciador. Apuntó a la cabeza de Lucía, pero el destino, o tal vez la furia de un hombre que ya venía en camino, intervino. Antes de que el cirujano pudiera apretar el gatillo, una explosión sacudió la calle. Una de las camionetas clonadas de la policía estalló en una bola de fuego. El león había llegado y no había llegado. Solo había llamado a toda la caballería disponible en el sector. Halcones, punteros, sicarios locales, todos convergían en la casa. «Mátenlos a todos». Se escuchó la voz del león, amplificada por un megáfono desde la calle. Aunque él no estaba usando uno, era su propia voz. Rugiendo sobre el estruendo de la guerra, el león embistió la segunda patrulla clonada con su camioneta blindada, arrastrando la M hasta estrellarla contra un poste de luz. Bajó del vehículo disparando un rifle automático en cada mano, una visión de muerte y venganza. Sus hombres se desplegaron tomando posiciones en los techos de las casas vecinas, abriendo fuego cruzado contra los carniceros. «¡Contacto! ¡Contacto!», gritaban los hombres de los soles, sorprendidos por la ferocidad del contraataque. Dentro de la casa, el polvo del techo caía sobre Lucía y Carlitos. Los hombres que rompían el piso dejaron los marros y tomaron sus armas. «Jefe, nos cayeron». «Es el león», gritó uno. El cirujano maldijo: «Olviden el disco. Maten a la mujer y al niño y vámonos». Pero el león ya estaba en la puerta, o más bien a través de ella. Entró rompiendo el marco, recibiendo 2 impactos en el chaleco que lo hicieron retroceder un paso, pero no caer. Levantó su rifle y vació el cargador en los 2 hombres que estaban más cerca de la familia. Los cuerpos cayeron pesadamente. El cirujano se cubrió detrás del refrigerador, usando a Lucía como escudo humano, poniéndole la pistola en la «¿Quieto? O le vuelo la tapa de los sesos», gritó el cirujano. El león se detuvo con el arma humeante en la mano, respirando agitadamente. Sus ojos se encontraron con los de Carlitos, que estaba en el suelo, sangrando de la frente, pero consciente. «Suéltala», dijo el león con una voz baja peligrosa. «Suéltala y te prometo que tu muerte será rápida». El cirujano rió nerviosamente. «Tú no estás en posición de negociar, león. Sal de la casa, tira el arma o ella se muere». El león miró a Lucía. Ella estaba llorando, pero asintió levemente, como diciéndole que disparara, pero el león no podía arriesgarse. Lentamente bajó el rifle y lo dejó en el suelo. Levantó las manos. «Bien, ganaste. Déjala ir. Llévame a mí. Yo valgo más que ella. Soy jefe de plaza. Ellos son civiles». El cirujano lo pensó. Llevarse al león vivo sería un trofeo inmenso para sus jefes. «Patea el arma hacia acá», ordenó el león.
Lo hizo ahora de rodillas. El león se arrodilló lentamente sin dejar de mirar al cirujano a los ojos. El asesino sonrió sintiéndose victorioso. Empezó a mover la pistola de la cabeza de Lucía hacia la del león. Fue un error de milisegundos. Carlitos, que había estado inmóvil, vio su oportunidad. La canasta de pan, ahora vacía y olvidada en un rincón, tenía dentro una piedra pesada que usaban para trancar la puerta. El niño, con una fuerza nacida de la desesperación, agarró la piedra y la lanzó con todas sus fuerzas hacia el cirujano. La piedra le golpeó en la espinilla. No fue un golpe mortal, pero fue suficiente para distraerlo, para hacerlo gritar de sorpresa y dolor. El cañón de la pistola bajó unos centímetros. Fue todo lo que el león necesitó. Se lanzó hacia adelante como el animal que le daba su nombre, sacando un cuchillo de combate de su bota en un movimiento fluido. Antes de que el cirujano pudiera volver a apuntar, el león ya estaba sobre él. Le clavó el cuchillo en el hombro armado, haciendo que soltara la pistola, y luego le dio un cabezazo brutal en la nariz que sonó como una rama seca, rompiéndose. El cirujano cayó al suelo aturdido. El león no le dio respiro. Se montó sobre él y empezó a golpearlo con los puños desnudos. Una lluvia de golpes llena de rabia acumulada. «Nadie toca a mi gente», gritaba con cada golpe. Cuando terminó, el cirujano estaba irreconocible, inconsciente y respirando con dificultad. El león se levantó jadeando con los nudillos ensangrentados. Se volvió hacia Lucía y Carlitos, se arrodilló y los abrazó a los dos, manchándolos de sangre ajena, pero protegiéndolos con su propio cuerpo. ¿Están bien? ¿Les hicieron algo? Lucía lloraba histéricamente, abrazando a su hijo. Gracias. Gracias. El león revisó la herida de Carlitos. Es solo un raspón, campeón. Fuiste muy valiente. Me salvaste la vida. El niño sonrió. Débilmente. Usted me salvó primero. Afuera los disparos habían cesado. Los hombres del león habían neutralizado a los atacantes restantes o los habían obligado a huir. El Chispa entró corriendo. Jefe, aseguramos el perímetro. Pero viene la Guardia Nacional. El ruido fue demasiado grande. Tenemos que irnos. El león asintió. Miró el piso de la cocina donde los hombres de los soles habían empezado a picar. Chispa, trae la barreta. Vamos a sacar eso. En minutos levantaron el concreto y encontraron una caja de metal oxidada envuelta en plástico. Dentro había un disco duro, externo. Viejo. El león lo tomó y se lo guardó en el chaleco. Esto es nuestro seguro de vida. Miró a Lucía. Señora, ya no se pueden quedar aquí. Esta casa está quemada. Los soles saben dónde está. Si se quedan, volverán. Lucía miró su casa, su sueño recuperado y ahora perdido de nuevo. ¿A dónde vamos a ir? El león la tomó del hombro. Conmigo a la sierra. Allá nadie entra sin mi permiso. Les construiré una casa mejor, una fortaleza. Pero tienen que confiar en mí una vez más. Lucía miró a su hijo, luego miró las ruinas de su sala, los cuerpos de los sicarios en el suelo y finalmente miró al león. Asintió. Vamos. Subieron a las camionetas sobrevivientes. El convoy, ahora más grande con los refuerzos, salió de la colonia justo cuando las sirenas de la Guardia Nacional se escuchaban a 2 cuadras. Se perdieron en las calles laberínticas, dirigiéndose hacia las montañas, hacia el Bastión del León. Mientras dejaban la ciudad atrás, el león miró el disco duro en su mano. Sabía que tener eso era una sentencia de muerte. Los soles vendrían con todo, el gobierno vendría con todo. Pero al mirar a Carlitos durmiendo en el asiento trasero, con la cabeza vendada apoyada en el regazo de su madre, el león supo que valía la pena. Había empezado el día comprando pan y lo había terminado iniciando una guerra nacional y extrañamente se sentía bien, se sentía vivo. Descansa, susurró. Mañana te enseño a montar a caballo, pero la paz es un lujo que los hombres como el león no pueden pagar.
Mientras subían por la carretera serrana, el teléfono satelital sonó. Era un número desconocido. El león contestó, bueno. Una voz distorsionada, metálica, respondió, Comandante León, tienes algo que me pertenece y has matado a mi mejor hombre, el cirujano. Eso es mala educación. El león reconoció el tono, la arrogancia. Era el señor de los soles, el capo máximo del cártel rival, un hombre que rara vez hablaba directamente. Tu hombre entró a mi casa. Sin invitación, se cayó y se pegó, respondió el león con sarcasmo. Escucha bien, León, ese disco tiene la llave de la presidencia. Tiene secretos que harían caer gobiernos. Quédatelo y te prometo que borraré tu apellido de la faz de la tierra. Te voy a cazar con drones, con misiles, con veneno. No tendrás dónde esconderte. Devuélvelo y te dejo vivir a ti y a tus mascotas. El león miró a Carlitos y a Lucía. Sintió el peso de la responsabilidad. Mira, Sol, tú tienes drones y dinero. Yo tengo honor y tengo huevos. Si quieres el disco, ven por él. Te espero en el infierno. Colgó el teléfono y lo lanzó por la ventana. Miró a sus hombres. Señores, acabamos de declarar la guerra mundial. Espero que hayan traído cargadores extra. Llegaron a la fortaleza de la Sierra al anochecer. Era un rancho fortificado en la cima de un cañón, accesible solo por un camino estrecho y vigilado por francotiradores. Un lugar inexpugnable. El león acomodó a Lucía y a Carlitos en la casa principal, asignándoles guardias las horas. Aquí nadie entra, aquí son familia. Esa noche, mientras el león revisaba las defensas y sus hombres cavaban trincheras nuevas esperando el ataque inevitable, Carlitos salió al porche. El león estaba fumando mirando las estrellas. Señor león, dijo el niño. El león se volteó. ¿Qué haces despierto, mijo? Deberías estar soñando. Tengo miedo, confesó el niño. Escuché lo que dijo en el teléfono. Vienen por nosotros. El león se agachó y le puso las manos en los hombros. El miedo es bueno. El miedo te mantiene alerta. Pero no dejes que te paralice. Ellos vienen, sí, pero no saben lo que les espera. No saben que aquí arriba yo soy el rey y tú eres el príncipe y al príncipe nadie lo toca. Carlitos sonrió tímidamente. Me enseña a disparar. El león negó con la cabeza. No, te voy a enseñar a leer los mapas. Te voy a enseñar a usar la radio. Te voy a enseñar a pensar. Porque para ganar esta guerra necesitamos más cerebros y menos balas. Ese disco que encontramos, ese disco es nuestra mejor arma y tú y yo vamos a averiguar qué tiene adentro. El león llevó al niño a su oficina, conectó el disco duro a una computadora aislada y protegida. La pantalla se iluminó pidiendo una contraseña. ¿Alguna idea, mijo?, preguntó el león probando fechas obvias sin éxito. Carlitos miró la pantalla, recordó a su padre. Recordaba cómo su papá siempre repetía una frase cuando las cosas estaban difíciles. Una frase que decía que era su llave maestra. Pruebe con esperanza, dijo el niño. El león lo miró escéptico. Pero tecleó la palabra. ESPERANZA. Enter. La pantalla parpadeó en verde. Acceso concedido. Carpetas y carpetas de información se desplegaron. Vídeos, audios, documentos escaneados. El león abrió uno al azar. Era un vídeo de un candidato presidencial recibiendo maletas de dinero del Señor de los Soles. Abrió otro. Era la ubicación exacta de los laboratorios de fentanilo. Protegidos por el ejército. Era dinamita pura. Lo tenemos, mi hijo, lo tenemos todo, susurró el león. Con esto no solo nos salvamos, con esto los destruimos. Pero mientras celebraban en silencio, en el cielo oscuro sobre la sierra, a pies de altura, un dron Ripe de fabricación americana operado por mercenarios al servicio de los soles, fijaba su objetivo láser en el techo de la oficina. El Señor de los Soles no iba a negociar, iba a vaporizar el problema.
Objetivo fijado, misil Elfire listo, dijo el operador a miles de kilómetros de distancia. Fuego. El misil se desprendió del ala del dron y comenzó su descenso silencioso y mortal hacia el rancho. El león, con su instinto animal, sintió algo. Un cambio en la presión del aire, un zumbido casi imperceptible. Miró a Carlitos. Al suelo, gritó lanzándose sobre el niño justo cuando el techo explotaba en 1000 pedazos. La onda expansiva sacudió la montaña, el fuego consumió la oficina, pero en el último segundo. El león había logrado empujar al niño y asimismo hacia el hueco de la escalera de piedra que bajaba al búnker subterráneo. Cayeron rodando en la oscuridad mientras el mundo arriba se desintegraba. El león abrazaba a Carlitos, protegiéndolo de las piedras y el fuego. Cuando el estruendo cesó, quedaron en silencio, cubiertos de polvo, en la oscuridad total. ¿Estás vivo?, preguntó el león. Tosió. Sí, respondió la voz temblorosa del niño. Bien, porque ahora empieza lo difícil. Ahora creen que estamos muertos y un hombre muerto es el enemigo más peligroso que existe. En la oscuridad. Los ojos del león brillaron. La guerra había dejado de ser por territorio. Ahora era por venganza. Y él tenía la información para quemar el país entero si era necesario para proteger a ese niño. La leyenda del león y el niño del pan apenas estaba escribiendo su capítulo más sangriento. ¿Podrán salir de las ruinas? ¿Cómo usarán la información para contraatacar? Si quieres ver el desenlace final de esta saga épica, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene cambiará la historia. Para siempre. El silencio que siguió a la explosión del misil Elfire no era la ausencia de sonido, sino una presión física que aplastaba los tímpanos y desorientaba los sentidos. Un vacío oscuro y polvoriento, donde el tiempo parecía haberse disuelto en partículas de concreto. Pulverizado y humo acre, en la oscuridad absoluta del búnker subterráneo. Enterrados bajo toneladas de escombros, de lo que segundos antes había sido una fortaleza inexpugnable. El comandante León yacía boca abajo, protegiendo con su cuerpo masivo la pequeña figura de Carlitos, quien temblaba como una hoja atrapada en un huracán, tosiendo por el polvo que llenaba el aire. Viciado. El león sentía un zumbido agudo en la cabeza, una señal de conmoción cerebral y un dolor punzante en la espalda, donde varios fragmentos de roca habían golpeado su chaleco táctico. Pero su primer pensamiento, el único que importaba en ese abismo, fue el niño. Carlitos, mi hijo, ¿me escuchas? Muévete si me escuchas. Susurró el león, su voz sonando extraña y lejana en sus propios oídos. El niño se removió debajo de él, un movimiento pequeño pero lleno de vida. Sí, señor. No puedo ver nada. ¿Estamos muertos?, preguntó la voz infantil cargada de un terror primario. No. No estamos muertos. Él todavía no nos quiere porque sabe que le vamos a causar problemas allá abajo. Estamos vivos, respondió el león, tanteando en la oscuridad hasta encontrar su linterna táctica en el cinturón. La encendió y el haz de luz blanca cortó la negrura, revelando un escenario de destrucción claustrofóbica. El techo del túnel de acceso había colapsado, sellando la entrada principal con una montaña de piedras y vigas de acero retorcidas. Estaban atrapados en una caja de concreto AM bajo tierra con el aire limitado y el enemigo celebrando su supuesta aniquilación en la superficie. Pero el Señor de los Soles había cometido el error clásico de los arrogantes: subestimar la paranoia de un viejo lobo de mar. El león no había construido ese búnker solo como un refugio. Lo había construido como una tumba con puerta trasera. Se puso de pie con dificultad, sacudiéndose el polvo, y ayudó a Carlitos a levantarse. El niño tenía la cara manchada de hollín y lágrimas. Pero sus ojos brillaban con esa resiliencia que solo tienen los que han sobrevivido al hambre. ¿Dónde está mi mamá?, preguntó Carlitos con el pánico subiendo por su garganta. Tu mamá estaba en el ala. En el refugio de los civiles. Esa zona tiene un blindaje estructural independiente. Si nosotros estamos vivos, ella está viva y la vamos a encontrar ahora mismo, aseguró el león con una convicción que no sentía del todo, pero que necesitaba proyectar para mantener al niño cuerdo. Caminaron por el pasillo subterráneo esquivando grietas y cables colgantes que echaban chispas.
El león cojeaba, pero avanzaba con la determinación de un tanque. Llegaron a la puerta blindada que separaba las secciones del búnker. Estaba bloqueada por la deformación del marco. El león soltó el rifle, agarró la palanca de apertura manual y tiró con todas sus fuerzas, sus músculos gritando de dolor, las venas de su cuello hinchándose como cuerdas. «Vamos, abre». Sea gruñó con un chirrido metálico agonizante. La puerta cedió unos centímetros. «Carlitos, ayúdame». «Ja». El niño metió sus manos pequeñas en la rendija y tiró con el alma. La puerta se abrió lo suficiente para pasar. Al otro lado encontraron a Lucía y a los guardias asignados, cubiertos de polvo, pero ilesos. El reencuentro entre madre e hijo fue un momento de luz en medio de la oscuridad. Un abrazo que valía más que todo el oro del cártel. Pero no había tiempo para celebraciones. El aire se estaba volviendo pesado. Los sistemas de ventilación habían fallado. «Tenemos que salir ya». «El túnel de escape norte debe estar intacto», ordenó el león. Guió al grupo a través de un laberinto de pasadizos estrechos diseñados para situaciones de colapso total. Caminaron durante 1 hora en silencio, escuchando solo sus propias respiraciones y el goteo de agua filtrada. Finalmente llegaron a una escotilla oculta en una cueva natural a km del rancho. El león giró la rueda de apertura y el aire fresco de la noche serrana entró de golpe, llenando sus pulmones. Salieron uno a uno, emergiendo en la ladera de la montaña, bajo un cielo estrellado que parecía indiferente a la violencia humana. Desde ahí podían ver el rancho a lo lejos. Era un cráter humeante. Las llamas iluminaban la noche. Helicópteros del enemigo sobrevolaban la zona, asegurándose de que nada hubiera sobrevivido. «Creen que ganaron», susurró Lucía abrazando a Carlitos. El león miró el fuego, su hogar destruido, sus hombres muertos. Su mano fue al bolsillo de su chaleco y tocó el disco duro. Seguía ahí. Caliente pero intacto. «Déjalos que crean». «La sorpresa será más dulce», dijo con una voz helada. «Ahora somos fantasmas y los fantasmas no tienen nada que perder». Caminaron toda la noche por senderos de cabras, alejándose de la zona de búsqueda hasta llegar a una carretera secundaria olvidada donde el león tenía una caleta enterrada, un bidón de plástico azul oculto bajo tierra que contenía armas limpias, dinero en efectivo, teléfonos desechables y las llaves de una camioneta vieja, pero mecánicamente perfecta, escondida en un granero cercano. Se cambiaron de ropa, se limpiaron la sangre y el polvo. El león miró a Carlitos, que se ponía una gorra que le quedaba grande. El niño ya no era el vendedor de pan asustadizo. Había visto la muerte a los ojos y no había parpadeado. «¿Estás listo para el segundo round?», le preguntó. Carlitos asintió ajustándose la gorra. «Estoy listo». «¿Qué vamos a hacer con el disco?». El león sacó el dispositivo y lo conectó a una laptop satelital robusta que sacó de la caleta. «No lo vamos a entregar a la policía. La policía trabaja para ellos. No lo vamos a dar a la prensa local. Los matarían antes de publicar. Vamos a hacer algo que nunca se ha hecho. Vamos a soltar a la bestia en su propia casa». El plan del león era audaz y suicida. En 2 días, el Señor de los Soles daría una fiesta en su hacienda principal en Guadalajara. Una celebración por su victoria sobre el león y para cerrar tratos con políticos de alto nivel. Toda la cúpula del poder corrupto estaría ahí. Vamos a ir a esa fiesta y vamos a proyectar la verdad en pantallas gigantes mientras el mundo entero recibe los archivos en sus teléfonos. Vamos a verlos caer uno por uno en tiempo real. Lucía palideció. «Es una locura. Lo van a matar». El león la miró con ternura. «Señora, yo ya estoy muerto. Morí en ese búnker. Lo que queda de mí es solo el instrumento de la venganza. Pero ustedes no irán. Ustedes se quedarán en un lugar seguro». «No», gritó Carlitos. «Yo voy. Yo sé la contraseña. Usted dijo que yo era el príncipe de la sierra y los príncipes pelean». El león miró al niño, vio el fuego en sus ojos y supo que no podría detenerlo.
Además, necesitaba a alguien pequeño y ágil para infiltrarse en la sala de servidores de la hacienda. Bien, vienes, pero si te digo corre, corres mirar atrás. El viaje a Guadalajara fue tenso. Pasaron retenes militares disfrazados de campesinos con la camioneta cargada de verduras y las armas, escondidas en el doble fondo. El León usaba sus contactos en la sombra para conseguir planos de la hacienda, códigos de acceso, uniformes de meseros. La red de lealtades del León estaba dañada, pero no destruida. Muchos sicarios y halcones que odiaban a los Soles se unieron a la causa en silencio, facilitando el paso. Llegaron a la ciudad el día del evento. La hacienda, el paraíso, era una fortaleza de lujo. Muros altos, seguridad privada, detectores de metales. Pero el León sabía que la arrogancia es la mayor debilidad. Se infiltraron como parte del equipo de catering contratado a última hora. El León, rasurado y con el pelo teñido de gris, pasaba por un cocinero veterano. Carlitos, con un uniforme de ayudante, cargaba cajas de hielo. Lucía se quedó en un motel barato con un teléfono encriptado, lista para dar la señal de dispersión masiva de datos a los servidores internacionales. La noche cayó y la fiesta comenzó. Autos de lujo llegaban bajando a hombres de traje y mujeres con vestidos de diseñador, políticos, generales, capós, todos brindando con champaña. Sobre las tumbas de los inocentes. El León y Carlitos se movían por las cocinas observando, esperando. El señor de los Soles apareció en el balcón principal, un hombre bajo y calvo, con una sonrisa de reptil saludando a sus invitados como un emperador romano. Ahí está el carnicero, susurró el León apretando el mango de un cuchillo de cocina. Paciencia. Primero le quitamos el poder. Luego le quitamos la vida. A las de la noche, el señor de los Soles iba a dar su discurso. Ese era el momento. El León creó una distracción en la cocina, provocando un pequeño incendio en una freidora que generó humo y confusión, obligando a parte de la seguridad a moverse. Aprovechando el caos, Carlitos se deslizó por los conductos de aire acondicionado, guiado por los planos que había memorizado. Era pequeño, rápido, invisible. Llegó al cuarto de servidores, un búnker tecnológico dentro de la hacienda. Bajó por la rejilla, conectó el disco duro al servidor central y tecleó la contraseña. ESPRANZA. En la pantalla apareció la barra de carga inyectando virus troyano, subiendo archivos a la red global, preparando proyección local. Carlitos susurró por el auricular. Listo, León, todo en verde. En el jardín principal, el León se había posicionado cerca de la cabina de sonido y vídeo. Cuando el señor de los Soles tomó el micrófono y levantó su copa para hablar, el León le hizo una señal a Lucía por el teléfono. Ahora Lucía presionó enviar en la laptop del motel. Al mismo tiempo, Carlitos ejecutó el comando en el servidor. Las pantallas gigantes que mostraban fotos del capo se fueron a negro por un segundo. La música se detuvo. Un murmullo recorrió la multitud y entonces empezó. En las pantallas gigantes aparecieron vídeos de alta definición. Vídeos de torturas, de sobornos, de reuniones secretas donde el propio señor de los Soles ordenaba masacres. Aparecieron listas de nómina con los nombres y fotos de los generales y políticos presentes en la fiesta, sus cuentas bancarias en Suiza, sus amantes, sus crímenes. El silencio en la hacienda fue sepulcral, roto solo por el audio de los vidos que retumbaba en los altavoces. Maten a los niños también, no quiero testigos. Era la voz del señor de los Soles. El capo, pálido como un muerto, miró la pantalla y luego a sus invitados, que retrocedían horrorizados. Sacando sus teléfonos que no paraban de sonar con notificaciones de noticias mundiales. Apáguenlo, apaguen esa cosa, gritaba el capo, pero el sistema estaba bloqueado. En ese momento de pánico total, el León salió de las sombras. Ya no vestía de cocinero, se había puesto su chaleco táctico que tenía escondido y empuñaba 2 pistolas. Caminó hacia el centro del jardín disparando al aire. Nadie se mueve. La fiesta se acabó, rugió con su voz de trueno. La seguridad del capo intentó reaccionar, pero estaban confundidos, desmoralizados.
El león abatió a 3 guardaespaldas con disparos precisos antes de que pudieran levantar sus armas. La multitud gritaba y corría buscando salida, pero las puertas electrónicas habían sido bloqueadas por Carlitos desde el servidor. Estaban atrapados en su propia jaula de oro con la verdad desnuda. El Señor de los Soles, viendo su imperio desmoronarse en segundos, sacó una pistola dorada y apuntó al león. Tú deberías estar muerto, gritó con odio. El león sonrió caminando tranquilamente entre el caos, las balas rozándolo como si fuera inmortal. Te lo dije, Sol. Te espero en el infierno. Los 2 hombres dispararon al mismo tiempo. La bala del capo golpeó al león en el hombro haciéndolo girar. La bala del león le dio al capo en la rodilla derribándolo. El león se acercó al hombre caído, pateó su arma lejos y le puso la bota en el pecho. Míralo, le dijo, señalando a los políticos y socios que ahora intentaban esconderse. Ya no te temen, te desprecian. Ya no eres un dios, eres un cadáver político. En ese momento, las sirenas de la Marina Armada de México, la facción leal que había recibido la información directamente, empezaron a sonar afuera. Helicópteros iluminaron el jardín con reflectores. Al suelo, intervención federal. El león miró hacia arriba. Sabía que no saldría de ahí. Su misión era exponerlo si lo había logrado. Miró hacia la ventana del cuarto de servidores. Vio la carita de Carlitos asomada. El león se llevó la mano al corazón y le hizo una señal. Vete, Carlitos. Entendió. Volvió a entrar al conducto de aire para salir por la ruta de escape trasera que habían planeado, donde Lucía lo esperaría en un auto de huida. El león se quedó solo en el centro del jardín, rodeado por el enemigo y por la ley. El Señor de los Soles se arrastraba intentando huir. El león lo levantó por el cuello. Tú vienes conmigo. Cuando los marinos irrumpieron rompiendo el portón, encontraron al león sentado en la silla principal del evento fumando un cigarro con el capo más buscado del mundo atado a sus pies. Llorando. El león levantó las manos. El paquete está entregado, dijo con calma. Fue arrestado en vivo ante las cámaras de todo el mundo. Las imágenes del león siendo llevado esposado, con la cabeza alta y una sonrisa desafiante se convirtieron en el símbolo de la caída del narcoestado. Esa noche el gobierno cayó. El presidente renunció. Cientos de funcionarios fueron detenidos. El cártel de los Soles fue desmantelado en una operación global coordinada años después. La ciudad de Culiacán ha cambiado. Ya no es la capital del miedo. En una colonia popular donde antes había chabolas de cartón, ahora hay un centro comunitario moderno con escuela, hospital y canchas deportivas. Se llama Centro Esperanza. En la oficina del director, un hombre joven, bien vestido, con una cicatriz pequeña en la frente revisa unos planos. Es Carlitos. José es un arquitecto reconocido y activista social. En su escritorio hay una foto enmarcada de un hombre con sombrero vaquero y una mirada fiera. José termina su trabajo y sale al patio, donde cientos de niños juegan y comen caliente. Su madre Lucía, ya mayor, pero con una paz radiante en él rostro, sirve comida. José se acerca a ella. Hoy es el día, mamá, dice. Lucía asiente con los ojos húmedos. Vamos. Suben a una camioneta y manejan hacia las afueras, hacia una prisión federal de máxima seguridad en el desierto de Sonora. Pasan los controles, las rejas, los muros. Llegan a una sala de visitas especial, detrás de un cristal blindado, un hombre viejo con el pelo blanco y la piel arrugada, pero con los mismos ojos de fuego. Espera. Es el león. Está cumpliendo una condena de años, pero es el prisionero más respetado del penal. Controla la paz adentro. Nadie se mata en su guardia. José toma el teléfono. Hola, viejo. Dice sonriendo. El león sonríe. Hola, príncipe. ¿Cómo está el reino? El reino está bien. Inauguramos la biblioteca hoy. Le pusimos tu nombre.
Aunque el gobierno se quejó. El león ríe, una risa rasposa. Que se quejen. Yo pagué los ladrillos. Se quedan en silencio un momento mirándose. El vínculo entre ellos es más fuerte que la sangre. Te traje algo, dice José pegando una foto al cristal. Es una foto de su hijo recién nacido. Se llama Braulio. El león. El hombre que quemó imperios, siente que los ojos se le llenan de lágrimas. Pone su mano en el cristal sobre la foto. Es un buen nombre, un nombre fuerte. Quiero que sepas algo, dice José, su voz temblando un poco. Ese día en la gasolinera, cuando compraste mi pan. No solo salvaste mi vida, salvaste mi futuro. Me enseñaste que el honor no está en la placa ni en el dinero, sino en proteger a los que no se pueden defender. Tú eres mi padre león. Siempre lo has sido. El león baja la cabeza ocultando su emoción y tú fuiste mi salvación. Yo era un perro rabioso hasta que tú me diste un propósito. Valió la pena cada día en esta celda, vale la pena, sabiendo que tú estás allá afuera construyendo lo que yo destruí. El guardia avisa que el tiempo se acabó. José se levanta. Vendré el próximo mes. Te traeré pan, pan de mujer del bueno. El león asiente. Aquí te espero y Carlitos. José se detiene. Sí. Nunca olvides. El león no ruge para asustar, ruge para que sepan que la selva tiene dueño. José sonríe y el dueño cuida a la manada. Lo sé. José sale de la prisión bajo el sol del desierto, se siente ligero, sube a su camioneta donde Lucía lo espera. Mientras manejan de regreso a casa a la vida que construyeron sobre las cenizas del pasado, José piensa en la justicia, no la justicia de los tribunales, sino la justicia divina. El malo cayó, el bueno sobrevivió y el monstruo se convirtió en ángel guardián. En algún lugar de esa prisión, un viejo sicario duerme tranquilo por primera vez en su vida, soñando no con guerras ni con sangre, sino con el olor a pan recién horneado y la sonrisa de un niño que le ofreció la oportunidad de ser humano otra vez. La leyenda del león se cuenta en los barrios no como una historia de terror, sino como una fábula de redención. Dicen que cuando la injusticia aprieta, cuando los poderosos abusan de los débiles, el espíritu del león despierta en cada persona que decide decir no más. Y así la historia termina, pero la lucha continúa en cada plato de comida servido. En cada escuela construida, en cada niño que se atreve a soñar gracias a que un día un hombre malo decidió hacer algo bueno. Si esta historia te ha llegado al alma, si crees que nunca es tarde para cambiar el rumbo de una vida, comparte este vídeo, suscríbete y únete a la manada, porque juntos somos más fuertes que cualquier cártel, que cualquier gobierno, que cualquier miedo. Hasta la próxima historia.